siempre bendito. Que todo lo que vive y de Dios bien recibe, eleve su voz en ferviente loor. Pues Él nos da vida, nos guarda y nos cuida, y todos los días nos guía el Señor. Es un refulgente y el astro esplendente, la ley obedecen de su Creador. El monte y la fuente, el mar y el torrente, proclaman a Dios su divino Señor. Debemos honrarle y amor demostrarle por sus beneficios en adoración. Que todo lo que vive y de Dios bien recibe, eleve su voz en hosana y canción. Hay nombres que con gozo anhelo oír, mas nunca tan preciosos para mí. Nombre sin igual, nombre celestial, el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá, siempre me amará, por eso le bendigo tanto así, pues dulce nombre es Cristo para mí. Se necesita un muchacho, cristiano y emprendedor, para ayudar al Señor en su divino trabajo. Se requiere que el muchacho sienta su paz y su amor, compadezca al pecador y corra hacia las labores guiando a los pecadores a los pies del Salvador. Se necesita un muchacho, no importa si hombre o mujer, pero que ame cumplir su deber, decidido, abnegado, que de este mundo cargado de miseria y suciedad desee su alma guardar, su mente y su corazón de tal contaminación, siendo un sermón ejemplar. Se necesita un muchacho. Cada iglesia a Dios orando, lo pide, lo está esperando y sufre por su retraso. Cada iglesia a Dios orando por la infinita tarea que le da la cementera del mensaje de la cruz, lo pide a Dios por Jesús, con lágrimas en la espera. Mensajero del Maestro, anunciar al corazón de Jesús la buena nueva, de su grande salvación. Mensajero del Maestro, vuestra voz a seguir, y los hombres que la escuchan
Datos, indicaciones a sus seguidores, a sus discípulos. Y creo que todo el mundo las tiene claras, que son orar y trabajar, o trabajar y orar. El orden de los factores, en este caso, como dice la matemática, no altera el resultado, ¿no? Tanto es así, tan es así, algunos confunden, Jesús dio la orden de orar o trabajar. No, no es así. Ni es trabajar u orar, no es así. Es ambas cosas juntas, hay una Y entre medio. Es orar y trabajar, o trabajar si quieren y orar. Los españoles lo han sintetizado en un dicho, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. No basta con orar, hay que trabajar. No basta con trabajar, hay que orar. Hay que orar. Y este axioma de trabajar y orar, orar y trabajar ha sido escrito, forma parte de muchísimas canciones, de muchísimos himnos que hoy no se escuchan tan a menudo. Hay uno, me acuerdo, me viene a la memoria, de trabajar, ¿se acuerdan? Y orar, ¿se acuerdan? No tengan miedo, porque los que tienen miedo de levantar la mano y se voy a quedar expuesto la edad que tengo. Se canta, me alegro, muy bien, así tiene que ser. Que un escritor lo sintetizó en una frase. En el reino de Dios tenemos que orar como si todo dependiera de Dios, pero tenemos que trabajar como si todo dependiera solo de nosotros. Hay a veces cuando no se entiende que hay una Y entre medio de los dos mandatos, de las dos órdenes, entonces parece que hay opciones, o trabajan u oran o trabajan. Y entonces los hermanos de las iglesias que son muy espirituales, ¿qué creen que eligen en ese caso, en ese supuesto de que sea optativo? Eligen orar, claro, que trabajen los hermanos. ¿No es cierto? Yo mientras todo lo sostengo en la oración, y usan esa frase, pero todo, aún en el lecho del enfermo se puede testificar, se puede trabajar para el Señor. Trabajar en la cama, en el costado, sí puede ser. Se han conocido y se conocen. Creyentes fieles a su Señor, que en su lecho de enfermo hablan del Señor, no saben hablar de otra cosa que de su Señor, hacia el cual se dirigen. Quiero concluir, ¿saben? Voy a hacer una confesión. Total, la directora no se va a enojar, y si se enoja, tiene doble trabajo, decía mi papá, con los que se enojan. Pensé que este relato, este devocional, si queremos llamarle así, era previo a las canciones de trabajo. Ya pasaron las canciones, ¿se dieron cuenta? Ven y ve los campos que están blancos para la siega, ¿eh? ¿La escucharon? Las escucharon recién. Bueno, no quiero concluir sin citar, o quiero hacerlo citando la frase de uno de los hermanos Wesley, uno de los fundadores del metodismo, que dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Acá concluye mi devocional. Ríanse de los 40 que tienen que pararse de nuevo. En la cruenta cruz, el Señor Jesús, por mí en el Calvario se entregó. Tanto fue el amor del buen Salvador.
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Antes de cantar este himno, quisiera hacer esta pregunta. ¿Dios está mudo? Los apóstoles y profetas responden con convicción y dice muchas veces en la Biblia: así dice el Señor. Dios ha hablado. Y en Hebreos 1:1 dicen: muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por el ministerio de los profetas. Y últimamente en estos días nos habló por medio de su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Mis hermanos, Dios no está mudo. Y debemos aprender que la Biblia no es la palabra de hombres que nos hablan de Dios, sino que es palabra de Dios hablando a los hombres. Y la voz de Dios no es una voz que entra por el oído. La voz de Dios es una voz que entra por el corazón. Y con este sentimiento escuchamos el mensaje de este himno, Habla Dios. Habla Dios, los montes retumban. Si habla Dios, el mar temblará. Si habla Dios, mi alma
Ananías González y me trajo un libro del evangelista Billy Graham, Camino a casa, la que tenemos allá arriba, Y Billy Graham dice en cierto momento que el don de la vejez son los recuerdos. Y este grupo de hermanos que cantamos, que ya andamos en los últimos kilómetros, ¿cierto?, de nuestro paso sobre la tierra, recordamos estos himnos que, como dijo el pastor, hacía mucho que no lo había escuchado. Y saben ustedes que la poesía que recitó Jorge fue una improvisación, créanme, no la había estudiado, la tenía acumulada en su mente y en su corazón. Y nosotros cuando estamos con Irma, que es miembro de esta iglesia, ¿saben por qué demoramos para comenzar los himnos? ¿Me permite la churrera? Nosotros le decimos la churrera. Yo canté con un coro que dirigió Carolina hace poquito, el Testigo, y estaba el equipo acá, enseguida tocaba unos botones y empezamos a cantar. Con Irma tenemos que esperar que dé el tono y tiene que saberlo y asegurarlo. Por eso demoramos más en empezar que en terminar. Gracias, Irma. Bien. Pero ustedes saben que esto del recuerdo es bíblico, porque dice Billy Graham que la palabra de Dios dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Dios. Y nosotros cantamos himnos que hace 50 años que cantamos. Y a veces Irma dice: vamos a cantar este himno, y no lo ensayamos y sale a 3 voces. Es el camino que hemos recorrido por la gracia de Dios. Y en esta noche lo estamos reviviendo, aguantando o escuchando ustedes. Habla Dios. El himno último que hemos cantado, y ahora el último para despedirnos. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿Dios está mudo? Muchos piensan y dicen: Dios se pasa los días sentado, sin hacer nada. Y se hace la pregunta: ¿por qué permite que la guerra continúe produciendo desolación y muerte? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no detiene el oleaje del mal? ¿No es el omnipotente? ¿Se preocupa del ser humano? Mis hermanos, Dios ha hablado y sigue hablando. Lo que sucede es que el hombre no oye, no se preocupa por oír la voz de Dios. Miren, en este mundo Dios trabaja para el bien del hombre, pero como lo decía Jorge, lo hace por medio del hombre. Por ejemplo, Dios hizo la tierra, pero ¿quién tiene que construir la vivienda donde vivimos? Nosotros. Dios hizo las montañas, pero ¿quién tiene que construir los caminos para recorrerla? El hombre. Dios hizo los ríos, pero ¿quién tiene que construir los puentes para transitarlo y cruzarlo? El hombre. Dios no está mudo. El hombre es el que está sordo. Y mis hermanos, cuando el hombre escucha, Dios habla. Y cuando el hombre obedece, Dios obra. Y termino. El himno que hemos cantado, cantamos 2 estrofas y tiene 4. Dice que cuando Dios habla, los montes retumban, lo cantamos. Terminan los llantos. Cuando Dios habla, oírle yo debo, no quiero, debo. Cuando Dios habla, el mar temblará. Cuando Dios habla, el sol brillará. Cuando Dios habla, la paz reinará, dice el himno. Cuando Dios habla, el mal cesará. Hay fiel comunión con mi Dios. Dulce es la paz de mi Dios. Dios, paz infinita me da. Anhelo su voz acatar. Se terminan los llantos, el sol brillará, la paz reinará.
el mal cesará, las almas se ablandan. Qué fiel es mi comunión con Dios. Es dulce la voz de mi Dios. Es infinita la paz de mi Dios. ¿La tienes? Miren, yo termino. Cuando era adolescente teníamos una organización que se llamaba Embajadores del Rey. Y nos llevaba a Olivero a un campamento, pero no el campamento que tenemos ahora, correspondía a los hermanos metodistas, creo. No había agua corriente, había agua de manantial. Éramos 50 y había un baño solo, hacíamos cola para ir al baño. Y llegaban las cocineras y con ladrillo y barro hacíamos el fogón para cocinar y usábamos leña. Pero en aquel entonces teníamos un pastor que conoce mucho de ustedes, sobre todo Manuel y Irma, don José Capriolo. Este pastor cuando predicaba me encantaba. Y predicaba en el campamento y siempre, cuando predicaba, exponía muchas ilustraciones. Porque uno con la ilustración entendía mejor la explicación, la predicación de la palabra. Y él una noche que estábamos en el campamento, nos invitó a tomar una decisión para el Señor. Y nos dijo, ¿ustedes quieren conocer? Y entonces tomó una naranja. La tomó. La cortó. ¿Qué gusto tiene? No lo saben, la tienen que probar. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Si no lo probás, no vas a poder saber el gusto que tiene y lo que puede hacer en tu vida. Y después tomó un guante y dice, bueno, yo con este guante quiero levantar la tapa de este lugar. ¿Puedo? ¿Qué hizo? Puso la mano dentro del guante. Este guante lo uso yo cuando mi señora me dice que haga algo en el jardín. Siempre, Mire, puse la mano adentro del guante. Puedo. Como decía el pastor, Dios dentro del corazón puede hacer obras maravillosas. Prueben la naranja, pongan la mano dentro del guante, que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes.